Transformación de Estado, Federico Sturzenegger, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo estás, José? Un placer acompañarte hoy. Bueno, mucho para preguntarle. Arranco por la última medida, que es la de los ¿Me, medicamentos. me podés tutear? Bueno, son muchos años, ¿no? Sí, Lo que sí. pasa es yo cuando viene ministro... No, digo, no, tranquilo. Bueno, te tuteo. Sí. La última medida que se desreguló la importación para medicamentos, arranca por Mendoza, pero eso va a seguir. Me parece que es un muy buen ejemplo de cómo tenemos picado el coco. Esto, ¿En qué sentido picado el coco? picado el coco, porque en realidad lo que nosotros simplemente le confirmamos al gobernador Cornejo que él puede importar medicamentos. La ley lo autoriza a importar medicamentos. La ley lo autoriza a importar medicamentos sin pasar por el ANMAT desde hace 50 años. ¿Y entonces? Claro, entonces estamos en un país que si papá Estado no te viene a decir, podés hacer esto, aunque la Constitución te permita hacerlo, aunque la ley te permita hacerlo, vos pensás que no lo podés hacer, ¿no? Algunos laboratorios... Digo, me parece que la decisión que en realidad esto ocurrió, digamos, por iniciativa del propio gobernador Cornejo, me parece extraordinario lo que él está planteando. Yo creo que él va a poder acceder a medicamentos, no sé, no te sabría decir cuántas veces más baratas, no te voy a decir qué porcentaje, sino cuántas veces más barato va a conseguir esos medicamentos. El ministro Lugones simplemente, a pedido del gobierno Cornejo, le dijo, mirá, la ley te permite importar sin que tengas que pasar por el ANMAT. Y porque a veces, bueno, las cosas también las cambian las personas, ¿no? No solo se necesitan las leyes, sino se necesitan también gente valiente que esté dispuesta a desafiar el status quo. Y entonces espero que sea extraordinariamente exitoso el gobernador y que eso a su vez sea, en algún sentido, como un faro y una muestra que las otras provincias lo pueden hacer. Y que eso implique que los costos de los medicamentos en Argentina caigan. Mira, te voy a decir una cosa increíble. Entonces es que desde 2016 acá, en Estados Unidos, los medicamentos en valor real cayeron 20%. O sea, en fueron, Estados Unidos desde el 2006 acá, en valor real relativo a la inflación, 20%. O sea, ponerle que si estaban en 100, ahora están en 80. En Argentina, en ese mismo periodo, pasaron de 100 a 160. Es decir, que en los últimos 8 años el precio de los medicamentos en Argentina se ha duplicado respecto al de Estados Unidos, en términos relativos te estoy hablando. Así que para mi ministerio, para este gobierno, para un gobierno que está preocupado en que los medicamentos lleguen de manera más accesible a todos los ciudadanos argentinos, bueno, esto es como una prioridad bastante importante, ¿no? ¿Y a qué lo atribuyen que esa diferencia se haya dado en Estados Unidos? También Mirá, India, que es el país del cual van a importar. El gobierno, digamos, durante el gobierno de Alberto Fernández, digamos, como todo se encarajinó, todo se protegió, todo se hizo muchísimo más difícil, los niveles de competencia, la protección del status quo subieron un montón y por eso hay veces ese aumento de precios. Pero bueno, ahora yo creo que esto de Alfredo realmente es un cambio bastante fundamental. Agradezco muchísimo al ministro de Salud también, digamos, ha respondido y ha actuado, digamos, con mucha firmeza, así que creo que empezamos a transitar un nuevo camino. Yo lo que le digo a la gente es lo siguiente, el otro día fui a la farmacia y entonces tenía que comprar omeprazol, ¿correcto? Y entonces digo, bueno, a ver, decime el otro, me dice, bueno, de una marca muy reconocida, 23.600, le digo, 23.600, entonces me dice, ¿y dame el más barato que tengas, 3.000 pesos? Digo, pucha, 10 veces el valor. Entonces creo que lo que sí le quiero transmitir a la gente es muy, muy importante que cuando vaya a la farmacia pregunte por las opciones, que pregunte por la opción más barato, que lo discuta con su médico, qué es lo que le recomienda, son diferentes o no, porque hay unas diferencias de precios que son abismales. Así que el consumidor también tiene que tomar una actitud positiva para que entre todos podamos bajar el precio de los medicamentos. Federico Santurio fue a una universidad, trató de dar una charla, de expresarse, y esto decía, con lo que le pasó, que desde ya que repudiamos, siempre dijimos, la violencia no es el camino para nadie. Veamos qué es lo que decía Santurio respecto de esto que te cuento que venía ocurriendo, ¿no? Es un escenario donde algunos, dice él, se creían dueños de las universidades, otros, dice, estaban dando batalla, y así lo decía.
Se creen dueños de las universidades, dueños de lo público, y cuando uno quiere hacer una actividad en un lugar que debería ser libre de discusión, debate, vienen, agreden, pegan, se creen dueños, que las universidades no son públicas, son de ellos. Ese es el problema que tenemos en el país. Yo les gritaba, no son dueños de la universidad. Ellos pueden hacer todas las charlas, de hecho, hacen lo que quieren en las universidades. Cuando uno va a hacer una actividad, cierran con candado, tiran piedras, nos tiramos a caliente, yerba, se creen dueños de lo público. Ese es un detalle interesante, yo lo había contado, pero cuéntelo usted. Ellos pusieron candado en las puertas para que ustedes no puedan ingresar. Claro, en la universidad pública, que Increíble. de todos, pusieron un candado, se pusieron en la puerta, y cuando nosotros quisimos avanzar, ni siquiera llegamos a la universidad, en la calle nos empezaron a agredir para que nosotros no podamos entrar y no podamos dar la charla a estudiantes de la universidad aparte. ¿Qué opina de esto? Bueno, repudiable definitivamente. Además, con Santiago trabajamos en la mesa parlamentaria con otros bloques que nos reunimos todas las semanas, digamos, vamos viendo la agenda del Congreso. Bueno, hay gente que es verdaderamente antidemocrática, ¿no? O sea, Santiago además es un representante elegido por los votantes. A ver, el tema de las universidades, yo digo que la marcha no fue una marcha en defensa de la educación pública. ¿Por qué? Fue una marcha en defensa de los contratos de la universidad pública, que es bien diferente, porque a favor de la educación pública estamos todos, ¿no? Vos tuviste la gente que marchó en defensa de sus contratos, no de la educación pública. Porque vos pensás lo siguiente, yo no sé si vos sabías que en los últimos 14 meses del gobierno de Alberto Fernández, escuchá esto, los gastos a las universidades fueron congelados en términos nominales. Los gastos, viste, de funcionamiento. ¿Te acordás que hubo bastante? Los últimos 14 meses del gobierno de Alberto Fernández, con una inflación galopante, los gastos estuvieron totalmente congelados. Nadie levantó. ¿Por qué? Porque no tocó los contratos. Que ahora Charlie Torrendel, el secretario de Educación, dice, señores, esto hay que auditarlo. ¿Ustedes en qué están gastando esa plata? Entonces digo, ¿cómo? Cuando te congelaron durante 14 meses los gastos, no dijiste nada. Y ahora que te dicen que te van a auditar y te van a controlar los contratos. Entonces digo, es en defensa no de la educación pública, porque si hubiera sido en defensa de la educación pública también te hubieras manifestado en aquel momento, donde fue mucho más salvaje lo que hizo ese gobierno, fue salvajísimo lo que hizo ese gobierno con las universidades públicas, y no en este momento donde esos fondos se han sido restituidos plenamente a la universidad. Y después, por supuesto, tuviste un grupo de gente que manifiesta, digamos, en contra del gobierno, o sea, manifiesta en contra del equilibrio fiscal, porque saben que un gobierno que sostiene y que pueda mantener un equilibrio fiscal va a ordenar la economía. Lo decía Melissa, creo que se llama, ¿no? Antes, o sea, cuando se empieza a ordenar a través del equilibrio fiscal la economía, bueno, las cosas empiezan a funcionar mucho mejor, ¿no? O sea que ya estamos en una economía que está en el mismo nivel de actividad económica que cuando Milei asumió la presidencia, ¿no? Entonces estamos prácticamente ¿Ahora ahí, ¿no? rebota para ustedes la economía en Sí, rebota mes? Porque rebota en este mes, en los próximos. Bueno, el último número de indicador fue 1,7 de crecimiento en un mes, que es un número, digamos, muy significativo, pero digamos, por ahí no hay que, me parece que por ahí no hay que, digamos, encandilarse o focalizarse tanto. Entiendo que ustedes como periodistas lo tienen que hacer, ¿no? Porque están en el día a día, pero creo que para nosotros como gobierno el foco más está en el rumbo y en estar muy sólidos y muy convencidos de lo que estamos haciendo. Y eso es tener una macro ordenada que arranca con un equilibrio fiscal. Y en el caso, diría, digamos, y una segunda gran agenda que es la de la libertad, ¿no? De la libertad económica. El presidente ha dicho, quiero que Argentina sea el país más libre del mundo, y entonces, bueno, mucha desregulación, darle más libertad a la gente para actuar en un contexto de una macro ordenada. Estamos absolutamente convencidos que esa es la receta que Argentina necesita para que el sector privado, que es el que crea riqueza, nos ponga en ese camino de crecimiento. Federico, ahora te voy a preguntar por algunos de los sectores que hay mucha gente mirándonos que dice, bueno, ¿qué van a hacer con tal sector? ¿Qué van a hacer con tal otro? Pero antes quiero saludar a Nacho Grimaldi. Nacho, buenas noches. ¿Cómo estás? Contame qué pasó con los importadores, Nacho. Hola, José. Muy buenas noches. En el sector industrial, precisamente hay malestar, así lo manifestaron. La palabra precisa fue preocupación. Esta semana, un anuncio por redes sociales del ministro de Economía, colega de Federico Sturzenegger, en este caso Luis Caputo, adelantó que el gobierno va a reducir
fuertemente aranceles a la importación a 89 productos, algunos de ellos insumos que se utilizan en distintas cadenas productivas, por lo tanto eso podría redundar en una segunda instancia en una baja del precio final, pero otros productos de esa lista de 89 son bienes terminados, como por ejemplo maquinaria, bicicletas, también hay electrodomésticos, muchos electrodomésticos, por lo tanto ahí empezó a surgir y los empresarios catalogan a ese anuncio de Caputo como un punto de quiebre, porque apoyan el camino de ordenamiento macroeconómico, según expresaban dirigentes sectoriales industriales del mercado local, pero decían, tenemos aumentos en dólares que aumentan al 2% mensual y encima ahora al que viene de afuera le están dando más medidas. Entonces, ¿para quién es el esfuerzo fiscal? Ese es el reclamo puntual. Ahí le preguntamos qué maravilla lo que anunció el ministro Caputo, ¿ok? Porque claro, en un gobierno no gobierna para las castas. ¿Eso es una casta, los industriales? No gobierna para grupos particulares. Justamente el rol de un gobierno es pensar en la población en general. Bicicletas. Disculpame que me sonrío por lo que te voy a contar. Pará, me sonrío. Financiera, bicicleta. Sí, la bicicleta de andar. La que andamos todos. Disculpame que los chicos. Me sonrío por lo que te voy a contar, porque además lo tengo muy fresco porque me lo contó hoy a la mañana, me lo repasó hoy a la mañana Pablo Lavigne, que es el secretario de Comercio, ¿ok? ¿Vos sabés que una bicicleta en Argentina te cuesta en dólares 3 veces más en Argentina que en París? ¿Que en Londres? Una bici, la de los chicos, la nuestra. Sí, ¿Por qué? Porque por toda la protección que tiene, que es justamente la que el ministro Caputo dijo que iba a reducir. Sumado a otra cosa, pues es que hay mecanismos, hay 2 países en el mundo que tienen, hay unos mecanismos de protección de ciertos sectores que se llama el anti-dumping, ¿ok? El anti-dumping es como decís, uy, mirá, ¿sabes qué? No, los de afuera me compiten muy fuerte, me venden muy barato. Yo en la universidad me enseñaron que el comercio internacional es justamente para poder comerciar con otro que te vende algo más barato y vos le vendés algo que podés hacer mejor y ellos te venden algo que hacen mejor. Entonces algunos sectores dicen, bueno, ¿sabes qué? No, dame un dumping, que es básicamente como una protección extra, ¿ok? Hoy me comentaba Pablo Lavigne, digo porque se mencionó bicicletas. Vos decís, bueno, te pongo un dumping por unos años o unos meses o lo que sea, te ordenas, seguís. ¿Sabes hace cuántos años tiene dumping, antidumping, bicicletas? ¿Cuántos años? 35 años. ¿Y qué O sea, hace 35 años no solo tenés aranceles gigantescos, sino que además tenés un mecanismo básicamente que hace imposible las importaciones y eso hace que los argentinos para comprar bicicletas, bueno, y digamos aplica a muchos sectores. Déjame, te digo otra, ¿ok? Te digo porque empezás a pelar esta cebolla y no para más. Los que tenemos hijos chiquitos vamos a la juguetería, por ejemplo. Bueno, jugueterías. Digamos, ¿Qué va a pasar ahí? También. Entonces, digamos, esos... A ver, además el juguete, tener juguetes baratos es absolutamente central para el desarrollo cognitivo de los niños, porque los juguetes son un mecanismo que ellos tienen. Entonces, que nosotros tengamos juguetes que sean tanto más caros que en el resto del mundo es un problema. Y eso viene por la combinación de los altos aranceles, de una cosa que se llama los reglamentos técnicos. Entonces, vos, por ejemplo, si querés importar un juguete, tenés que pasarlo a un test. O sea, es como decir, bueno, vos importás un Lego que pasó todos los tests de la Unión Europea, de todo, y entonces tenés que hacerle como un super test acá como para ver si efectivamente... Es como que vos me digas, importo un Tesla y voy a ver, viste, a ver si el Tesla está a la altura de lo que necesita Argentina. Entonces, estamos avanzando en una normativa ya más genérica que los productos que estén habilitados para consumo, por ejemplo, en los países de la Unión Europea, tengan acceso directo al mercado local. ¿Pero por qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo porque queremos defender al consumidor, que es el único que nunca se ha sentado a la mesa en este país de castas y en este país del status quo. ¿Eso va a bajar los precios? Tiene que bajar definitivamente los precios, ¿no? Entonces, en fin, te digo, el otro día, pero además hay cosas insólitas. Por ejemplo, el otro día me escribe una persona, porque yo, repito, tengo mi mail abierto, lo pueden ver en mi página, que es fsturzenegger.com.ar. Le invito a todo el mundo, fsturzenegger.com.ar, si pueden poner el graph. ¿Qué te ponen? No, pero no te puedes imaginar las cosas que me ponen. Entonces uno me dice, Federico, ¿me ayudás con el paquete de las sandías?
el packaging de las sandías, me dice, porque me hacen poner un packaging que después no me lo permiten, entonces no puedo exportar porque me obligan a poner un packaging que del otro lado no me aceptan. Te digo, no puede ser. Entonces pongo envases Senasa, ¿ok? Y me sale una resolución del año 83, gobierno militar, porque los militares, viste, tenían esa cosa, ¿no? De ordenar todo y decirte cómo tenías que hacer todo, etcétera. Entonces arranco a leer 100 páginas. Solo del packaging de... Sí, envases, fruta, 100 páginas. Empiezo a leer ananá, claro, empieza con la A, ¿correcto? Entonces empiezo a leer, el packaging del ananá tiene que usar una viruta de 5 centímetros. Si el ananá viene con brotes, se puede usar una... A la segunda página me había estallado la cabeza, ¿me entendés? Entonces digo, pero ¿cómo llegamos nosotros a esto? Ayer, por ejemplo, discutiendo con la aduana, que vamos a tener novedades interesantes de agilización de trámites y reducción de costos la semana que viene. Hay una resolución, la 709 de aduana, que dice que para importar un producto, cuando se verifica la mercadería, tiene que haber... no te terminé de contar lo de chatarra, me fui por las ramas y me olvidé de chatarra. Ahora te digo dos ventanas, voy a cerrar las dos. Espera, entonces, dice, para importar un producto tiene que estar presente en la aduana un representante del sector que produce el producto acá. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Sí. O sea, voy a importar calzados para que te dejen pasar el container. Hay un veedor de la industria del calzado acá. Tengo que repreguntarte dos cosas. Pará, y de la chatarra después me preguntas. No, la primera que te repregunto es, vienen anuncios la semana que viene, vos le decís te están mirando gente de aduana, gente de importadores. ¿Qué tipo de anuncios? No, anuncios que van, o sea, el kirchnerismo fue metiendo como capas. No te quiero dar mucho detalle porque lo vamos a anunciar conjuntamente con el ministro Caputo el martes, ¿ok? Pero y con la directora de la FIP, Flor Misraji, y el director de aduana, que es Eduardo Mallea, ¿ok? El kirchnerismo fue metiendo capas de trámites, y cada uno de esos trámites costaba, y cada uno de esos trámites era una oficina de peaje, ¿correcto? Entonces la mejor agenda en contra de la corrupción es la desregulación, ¿ok? Entonces vamos a anunciar el martes que vamos a empezar a sacar alguna de esas capas, ¿ok? Eso va a implicar una reducción del costo para el que importa y una mejora en el precio para el que exporta, ¿correcto? Entonces vamos, digamos, a reducir los costos del comercio internacional para Argentina. Eso es la... ¿Chatarra querés completar eso? Claro, lo de chatarra es increíble. O sea, ¿sabías que está prohibida la exportación de chatarra? No. No, ok, no, tampoco. Cuando llega el ministerio, ¿cómo está prohibida la exportación de chatarra? Entonces, claro, ¿y quién podría estar interesado en que la exportación de chatarra esté prohibida? Te digo, la gente que produce acero en Argentina, porque vos la chatarra la usás para fundirla, el acero. Asindar y Techino, ¿ok? Digámoslo, ¿por qué no lo vamos a decir? Prohibida la exportación de chatarra. El precio de la chatarra es 40% más bajo que el precio internacional. Y a su vez, la importación de acero tiene unas tarifas impresionantes. Entonces vos, el insumo lo comprás barato y el producto lo compras caro. ¿Ok? Entonces digo, ¿pero cómo es esto? Entonces me dice, no, esta chatarra es un bien estratégico. Es un bien estratégico, la chatarra es un bien estratégico. Escuchadme, da risa. La chatarra es un bien estratégico, entonces no se puede exportar. Como las vacas, no se pueden exportar, ¿te acordás en la época de Moreno? Sí. Entonces yo le digo, bueno, en realidad no, yo parte de mi equipo, porque yo no estaba en esa reunión. Le dice, bueno, si no se puede exportar la chatarra, entonces tampoco se podrá exportar el acero. Porque ¿cómo vos exportás el acero no es estratégico y la chatarra es estratégico. ¿Eso es un lobby de quién? Bueno, el lobby de esos productores de acero. Federico, ¿cómo se ordena la macro de este árbol tan, ustedes lo llaman hojarasca, porque van sacando hojarasca, pero digo, la macro de tu micro, porque vos pasas de la chatarra a las sandías, a los medicamentos y algunos, digo, al momento de priorizar, sobre todo que vos tenés un perfil muy de jerarquizar la toma de decisiones, ¿cómo se prioriza entre es difícil esa pregunta. O sea, vos tenés grandes temas, ¿no? A veces podés priorizar por ver cuáles son los sectores de la economía que tienen diferencias de precios grandes. Decía el chico, por ejemplo... Nacho Grimaldi. Nacho, mencionó las planchas. Sí.
Las planchas en Argentina valen 3 veces más de lo que valen en San Pablo, ¿no? Entonces, vos podés tener, cuando vos tenés mucha diferencial de precios, te das cuenta que ahí tenés un problema. Entonces, por ejemplo, medicamentos tenés mucha diferencial de precios, con los precios internacionales sabés que tenés un problema. Después tenés grandes temas, ¿no? O sea, digamos, aduana es un gran tema. Cuando yo recibo los comentarios de la gente que me manda por mail, bueno, aduana es un gran tema, AFIP es un gran tema, obviamente el exceso regulatorio está en todos lados de la economía. Así que bueno, medio avanzamos, te digo, en este momento, así digo, como un ejército que avanza, digamos, en todos los frentes simultáneamente, y a veces hacemos cosas que son más importantes, a veces hacemos cosas que son menos importantes. Por ejemplo, te digo una cosa, transporte es un gran tema en sí mismo, entonces ya hicimos aerocomercial. El lunes con el ministro Luis Caputo vamos a anunciar una regulación muy significativa en transporte de pasajeros, o sea, en la parte, ya hicimos transporte de cargas, transporte de pasajeros, y después vendrá la parte de navegación. Ahí te digo, te puedo contar unas historias insólitas. ¿Cómo qué? Como la siguiente, que vos, claro, porque la regulación naviera, entonces te dicen, vos tenés que llevar un equipo eléctrico de repuesto, ¿ok? Entonces, supongo que será por si un barco se va al Atlántico Sur y se quedan sin electricidad y se congelan todos ahí, ¿me entendés? Entonces yo digo, bueno, a ver, pero una pregunta. Si vos gastaste $200 millones en un barco, con una tripulación de 100 profesionales, ¿no tenés, digamos, la capacidad de discernir si necesitas llevar o sea, te gastaste 200 millones, no los tenemos nosotros, ¿entendés? En 10 vidas no los tendríamos nosotros. Entonces digo, tiene que venir el papá Estado a decirte, pero bueno, como dicen mis hijos adolescentes, ponele que sí, ¿ok? Pero lo mismo se lo pedimos a la barcaza del Delta. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina es un exceso regulatorio por todos lados. El regulador, bueno, hay distintos motivos por los cuales tenemos esta locura. Un motivo puede ser que siempre atrás de cada regulación hay un interés, ¿correcto? Puede ser un interés económico o un interés económico de la burocracia. También hay una visión a veces ideológica. Lo que yo te contaba de la fruta, eso ahí no hay un interés porque es tan abarcativo. Eso es una visión, ¿viste? Una visión de otra historia, de otra época, de manera de pasar las cosas. Pero escucha, entonces me dicen de la barcaza del Delta, me dice, Federico, sacame esto. Porque si yo me quedo sin electricidad, le grito al muchacho en la costa. Yo me alejo 10 metros de la costa. Digo, che, tirame un cabo y voy, ¿me entendés? Federico, vos sos pero ¿entendés lo siguiente? Es un barco que sale $20.000 y la regulación le exige que le metas un grupo de electrógeno que vale 10.000. Entonces, es una inconsistencia. Pero es que es el sobrecosto. Eso es el costo argentino. Es que nos obligamos a hacer cosas de manera carísimas, caro, y nos imponemos a nosotros mismos por estos intereses o por estas visiones tan erradas para nosotros de intervencionismo económico, y eso es lo que nos ha llevado a la pobreza. Vos sos un hombre que elabora las respuestas y te voy a llevar a un juego que es complejo, que es el de un tuit, de una definición. Lo hicimos con Galperín y funcionó. Te voy a proponer primero algunos referentes. ¿Tengo que mirar ahí? Primero algunos referentes políticos. Arranco con Karina Milei. Si tuvieras que definirla en 140 caracteres. Interesante. Vamos a la foto que sigue. Tenemos, a ver a quién tenemos, la foto que sigue. Santiago Caputo, que para la mayoría de la gente no es conocido, pero tiene un rol muy estratégico dentro del gobierno nacional, como asesor. Inteligentísimo, y a mí particularmente me pasa algo con él, algo bastante particular, que es cuando hablamos de los temas de economía y de regulación, yo digo, pero pensamos exactamente lo mismo. Digo, debe ser por eso que me parece que es inteligentísimo. Pero vamos a la foto que sigue. No sé dónde, digo, ¿dónde estudiaste? ¿Y qué te dice? No sé, porque él no aparte, estudió economía. A vos te gusta mucho lo académico. No quiero imaginarme una charla con el presidente de la Nación. Si tuvieras que definir al presidente en 140 caracteres. Un líder sorprendente. Primero que además es un líder muy generoso. Vos has visto que él es extraordinariamente generoso con sus ministros y con su equipo. Conmigo sabés que históricamente lo ha sido, pero lo es con todos los ministros. Eso le da mucha fuerza al grupo para trabajar porque tenés la confianza del presidente, pero al mismo tiempo con una convicción y una claridad en sus ideas
que yo nunca he visto. Y bueno, y una valentía, me pasé de los 140 caracteres, Sí, ¿okay? Pero no importa. Pero además la valentía y la convicción que tiene este señor es realmente impresionante. Tengo una foto para más. mí es un verdadero honor poder trabajar con él. Y le digo, y además, él ha conformado un grupo de gente muy homogénea en su pensamiento. Entonces, cuando pensá que mi ministerio es muy transversal, o sea, yo trabajo con secretarios de distintos ministerios, y lo que me encuentro típicamente cuando vamos a plantear un tema es que todos pensamos más o menos lo mismo. Entonces, ya la discusión no es sobre qué vamos a hacer, sino en todo caso cómo hacerlo, los tiempos para hacerlo, etcétera. Y eso conforma no solo un grupo de trabajo, digamos, un ambiente de trabajo muy bueno, sino a su vez muy efectivo. Creo que por eso este ha sido un gobierno tremendamente efectivo en términos de gestión. Una foto más, la última foto ¿quién más? del gobierno, Toto Caputo. Un gran ministro de Economía. Con él trabajamos extraordinariamente bien. Para mí es como que tenemos un pacto. Él, digamos, me permite hacer en los temas desregulatorios. Por ejemplo, las dos cosas que vamos a anunciar juntos el martes, que es transporte. Transporte está en el Ministerio de Economía, entonces hemos trabajado muchísimo con el secretario de Transporte, y lo que vamos a anunciar el martes con Flor Misraji y Eduardo Mallea también son áreas de Luis, ¿no? Pero él a su vez sabe que yo soy el defensor más fuerte que tiene del superávit fiscal, ¿no? Porque acordate que a mí me toca el tema de la transformación del Estado, o sea que, ponerle entre comillas, la motosierra me toca a mí, que es un gran aliado del superávit y del equilibrio fiscal. Y además, muchas veces cuando vos estás discutiendo la regulación, hay mucha gente que tiene mucha tentación de pensar que el programa es que te bajen impuestos a vos, ¿no? Bueno, eso con nosotros rebota así como una pelotita de ping-pong, ¿no? O sea, entonces me parece que nos comprometamos muy bien, trabajamos muy bien, creo que está haciendo una labor impresionante, y como yo le digo, mira, si vos me hubieras dicho, y también se lo digo al presidente, si ustedes en diciembre del año pasado me hubieran dicho que ibas a tener superávit fiscal en un mes, es increíble porque no te lo hubiera creído, verdaderamente. Es que en realidad, ¿no? En ese momento nadie lo creía. Una foto de este gobierno, se habló. Mauricio, claro. El expresidente me imaginé que ibas a mostrar. Mira, yo creo que Mauricio jugó un rol bastante importante, ¿no? Porque él puso un freno, aunque terminó siendo transitorio, pero me parece que estructuralmente tuvo un impacto al kirchnerismo. Yo creo que si Mauricio no hubiera construido lo que construyó en 2015, 2019, no sé dónde estaría Argentina en este momento. No sé si no sería algo más parecido a Venezuela. Y él lo hizo con una extraordinaria generosidad en el siguiente sentido, que él, para lograr eso, tuvo que conformar un gobierno con gente que no pensaba como él. Y él tuvo la generosidad y la habilidad política también, y la intuición política y la grandeza. Es una combinación de cosas, y armó algo que yo creo que después, en términos de la gestión de gobierno, digamos, en algún sentido, porque yo te comentaba antes, ¿te acordás? Que una cosa que yo encuentro extraordinaria del grupo es que Javier armó un grupo de gente muy homogénea, entonces eso hace que el gobierno funcione bien y se mueva con agilidad y pueda gestionar. Yo creo que el grupo que conformó Mauricio, eso fue mucho más difícil, pero fue porque él supo que tenía que hacer eso, porque si no, no le ponía un freno al kirchnerismo. Y yo creo que eso fue, digamos, algo que él le legó y le permitió quizás a Argentina que no se consolidara un proceso que para mí verdaderamente nos llevaba a la catástrofe. Federico, voy a sumar a Nacho Grimaldi con una pregunta para vos. Nacho, te doy el pie para hacerle la pregunta a Federico, dale. Sí, buenas noches, ministro, que antes no lo había saludado. Quiero ir a propósito de la cuestión que usted mencionaba de su función como el principal defensor del equilibrio fiscal. Y es un tema que está en agenda, la cuestión universitaria, el financiamiento universitario. Hasta aquí los números oficiales indican que el superávit financiero que alcanzó y que acumuló el gobierno en lo que va del año es de 0,4 puntos del PBI, 0,4, acordémonos de esa cifra. Y el costo del proyecto de ley de financiamiento universitario es de 0,14, es decir, más bajo que ese 0,4. ¿Por qué, si esto no daña ese superávit financiero acumulado hasta este año, el gobierno insiste con vetar la ley?
Bueno, primero porque nosotros sabemos que durante el año hay, digamos, no son homogéneos los superávit fiscales de todos los meses. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un superávit acumulado en este momento es un buffer que nosotros necesitamos para cerrar el año con superávit fiscal. Todos sabemos que diciembre es un mes bastante más complicado, ¿ok? Pero más allá de eso, me parece que algo que es muy, muy importante es, vos sabés que el presidente le da mucha importancia a los conceptos y a lo que él llama la batalla cultural. Y nosotros, un punto que nos parece absolutamente central es que lo que es totalmente inadmisible como concepto, más allá de que estés de acuerdo o no con el gasto, es que el Congreso no puede emitir leyes para gastar sin hacerse responsable de ver cómo se va a financiar ese gasto. Origen de Porque eso es directamente una responsabilidad. Más allá, Nacho, que también cuando vos aumentás a un grupo, entonces, si nosotros aumentamos las universidades, después tenemos que aumentar a los residentes médicos, ¿correcto? Y después a los médicos, y después a los empleados públicos. Entonces, digamos, no es que es esto únicamente. Es un efecto cascada. Es un efecto cascada. Pero lo que te quiero decir, ahora empieza la discusión del presupuesto. Entonces, en el presupuesto del Congreso que decida lo que quiera subirle a las universidades. Ya está, ya la tenemos. Empieza esta semana la discusión. El origen de dónde viene. Entonces, tendrá que decidir qué otro gasto baja, y es sano que esa discusión, Nacho, se produzca en ese ámbito, porque ahí entonces uno sabe que este gasto tiene este costo de oportunidad, porque decir que este otro gasto no lo podemos hacer, o el Congreso se tendrá que hacer responsable de cómo financiarlo. A mí, por ejemplo, una vez me pasaron en un programa un audio de Jacobiti donde me decía, pero ¿cómo ustedes no quieren hacer esto si ustedes bajaron bienes personales? Y yo dije, bueno, ¿por qué no propusiste tu proyecto? Si vos lo bajaste, bajar bienes personales, entonces, ¿por qué no propones el proyecto de subir esto y subir bienes personales? Pero, ¿entendés? El Congreso no quiere asumir ese costo y me parece que es un acto de responsabilidad fiscal que los gastos hay que estipular cómo se van a financiar. Me intriga mucho quién te explota los llamados te pido y los disculpas, teléfonos. Federico, si... Hay gente que me está sugiriendo desregulaciones. No. ¿Okay? Para el presidente sos un coloso y para los industriales... Espera. Mirá. Lo contacto para describir el proceso de exportación a China. ¿Entendés? Es alguien que me está escribiendo para decirme, che, tengo este problema. Para el presidente coloso, para los industriales, ministro de desindustrialización. ¿Dónde te ubicás? Yo creo que el sector industrial de Argentina tiene un futuro extraordinario, pero tiene que darse cuenta que ese futuro no está achicándose, no está haciéndose más chiquito, ¿correcto? Yo, mira, doy un ejemplo que es el de la yerba mate, que es interesantísimo, porque hay todo un debate en este momento en Misiones sobre la desregulación que nosotros hicimos de la yerba mate. Entonces, el otro día vi una nota que decía que si hubiera seguido la política del Instituto Nacional de la Yerba Mate, hoy el precio de la yerba hubiera sido 500 pesos, no sé por qué, no sé, tonelada, no sé. Y hoy se está vendiendo a 125. Entonces decían, esto es una catástrofe. Bueno, reconocían que sí, que el consumidor, los 48 millones de argentinos, van a tener yerba más barata. Pero mi conversación con la gente de la yerba mate es la siguiente. Me dicen, Federico, esto es una industria muy exitosa, porque el 96% de las familias argentinas consumen yerba, con lo cual sí, es extraordinario. Entonces yo le digo, bueno, ¿y cuántas familias en el resto del mundo consumen yerba mate? ¿Tenés todo el mundo? Tenés 7.000 millones de personas. A 48 millones le vendiste al 96%. ¿A cuánto porcentaje le vas a vender en el resto del mundo? Y no estar pensando en cómo le vendo la yerba 5 veces más cara al consumidor argentino. Esperá, con una cosa. Vos tenés 2 grandes argentinos que están en la televisión mundial tomando mate. Futbolistas. Leo Messi con mate, o sea, digo, lo tenés a Leo Messi tomándote mate, tiene que ver con lo que me preguntás de la industria, ¿no? Y ahora lo tenés a Franco Colapinto tomando mate. Entonces yo le digo, muchachos, Nike pagaría fortunas para tenerlo a Messi. ¿Y aquí cuánto estás vendiendo? Entonces digo, me parece que a la industria le pasa lo mismo. La industria tiene que animarse a competir en el mundo y no decir la manera que yo voy a hacer, voy a sobrevivir es haciendo que Argentina sea el país más caro del mundo para los consumidores, uno de los países con Brasil más cerrados del mundo, donde vivo porque prohíbo que se exporte mi insumo, como hablábamos en el caso de la chatarra. Pregunta final, Meli Reinhold, la tuya. Buenas noches, ministro.
Bueno, estoy en la parte financiera, así que no podía dejar de preguntarle. Usted tiene la misión de ir desregulando y una de las grandes preguntas es ¿qué va a suceder con el cepo cambiario? La semana que viene usted va a estar disertando con el presidente de la Comisión Nacional de Valores sobre desregulaciones del mercado cambiario. Han levantado algunas medidas desde que asumió el gobierno, sin embargo, por ahí el mercado está esperando todavía un poquito más. ¿Qué podemos esperar? ¿Serán algunas medidas puntuales? ¿Iremos en capas? Sí. No, yo voy a estar disertando sobre las desregulaciones que hemos hecho, por ejemplo, desde la en micro de las warrants, finanzas, en pagaré mercancía y una serie de instrumentos financieros que le hemos ofrecido. Te pido mil disculpas, Melissa, pero me parece que en esos temas tan sensibles el gobierno tiene que tener una única voz. Esto ya me han escuchado varias veces en esto. Me parece muy importante. Esta voz es la de Luis Caputo sobre estos temas, así que me voy a abstener de hacer opinión sobre eso, pero simplemente porque me parece que es más orgánico que lo haga el propio ministro. Pero en el término financiero sí hemos tenido también una agenda de regulación muy importante. Pasó la hora, ministro, pasó volando. Me quedaron varios sectores y usted sabe que, me sale usted por ministro, me llegaban a mí mensajes, me decía, ¿qué va a hacer? Última. Dale, en un tuit, ¿puedes responder en un tuit? Sí, dale. Textiles. Hay mucha preocupación respecto de qué puede pasar. Pero la gente se va, la ropa. La gente es mucho más, la ropa es mucho más barata en el resto del mundo. ¿Y qué se puede cambiar? Bueno, no, hay que abrir mucho más ese mercado. Y la última que me llegaba mucho también, y seguramente la podías consumidor, digamos, alguien tiene que pensar en el consumidor, ¿no? Te preguntaban respecto de... Espera, y te puedo decir una cosa, discúlpame, te puedo decir una cosa. Sí. Hay una falacia, ¿no? Y la falacia es que cuando vos protegés a un sector, protegés el empleo. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Es totalmente falso. Porque cuando vos a una persona le haces pagar, ponele, el triple de una cosa, esa persona tiene mucha menos capacidad de gasto en otros bienes. Entonces, cuando yo le abarato a alguien la ropa, a la gente le queda un excedente de recursos que lo gasta en otra cosa. ¿Se entiende? Entonces no, digamos, no existe la promoción. Lo que existe es el favoritismo, es mover de un lado a otro. La promoción, si favorece el empleo en un lado, desfavorece el empleo en otro lado. Entonces, tenemos que salir de esa lógica y, como te digo, pensar en los consumidores que puedan de una vez tener acceso a productos a precios razonables. Y además, la competencia los va a hacer mejores a los propios productores nuestros. No hay que tenerle miedo a la competencia, nos va a hacer mejor, y yo creo que el día que la industria se anime a competir, va a ir mejor y tiene todo el mundo para conquistar. O sea, nuestros productores industriales son como las pequeñas empresas de Italia, ¿correcto? Así que, bueno, esperemos que podamos convencerlos y que el sistema vaya en ese sentido. Nos quedó corta la hora, gracias por haber venido, ministro. No, un placer. Ya viene Paulino Rodríguez, tenemos un pase, que no te vayas, que enseguida venimos con él.